Bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo estamos? Listo, entonces el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que nos actualiza hace más de 12 años. Lesión renal aguda, CADIGO 2026, una publicación, siguiente, que salió ahorita, hace poco, en marzo de 2026, ¿no? Entonces esta ponencia es basada en CADIGO 2026 y sus recomendaciones. Son más de 500 páginas, traídas a colación en vamos con toda. Entonces el índice, esto se divide por capítulos y algo muy importante. Primero, la definición. Aquí, EKD, KS, ahorita vamos a definir qué es eso. Definiciones, identificación, la nueva clasificación, nuevos conceptos. En el capítulo número 2 hablaremos de predictores de lesión renal aguda, estratificación del riesgo, cómo vamos a prevenir el riesgo de lesión renal aguda de estos pacientes, el diagnóstico, cómo se hace, prevención y tratamiento. Hablaremos de drogas y nefrotoxicidad, los AINES, qué tanta evidencia hay respecto a algunas drogas sobre la función renal. Terapia de reemplazo renal, muy importante, urgencias dialíticas, cuándo dializamos, cuándo no. Y el seguimiento al paciente tras la alta. Siguiente, por favor. Entonces, el capítulo número 1 nos habla de AKI, EKE, definición, certificación y diagnóstico. Siguiente. Entonces, comencemos diciendo qué es la lesión renal aguda. La lesión renal aguda es nada más y nada menos que un síndrome clínico que se instaura de forma brusca y que altera la homeostasis celular de la nefrona, trayendo consigo dos cosas. Primero, la incapacidad del riñón para hacer ¿qué? Para hacer un balance hidroelectrolítico adecuado. Y segundo, que nos trae consigo la incapacidad del riñón para filtrar y excretar todas las sustancias tóxicas como son los compuestos nitrogenados. Siguiente. Entonces, la lesión renal aguda tiene una clínica. ¿Cómo nos va a llegar ese paciente? Es muy importante identificarlo. Tiene unas manifestaciones clínicas generales, como son la astenia, la anemia y esa pérdida de apetito. Pero también tiene otras manifestaciones clínicas muy importantes, dentro de las cuales destacan tres grandes grupos. Primero, la sobrecarga hídrica, ese overload. Entonces va a ser un paciente con edema pulmonar, desaturado, con tos, un paciente con edema cerebral, alteración del estado mental, un paciente con edema de miembros inferiores o con ascitis o anasarca incluso. Otro gran grupo es el trastorno hidroelectrolítico, muy importante. Un paciente que va a estar con hipercalemia y un paciente que va a estar con alto riesgo de acidosis metabólica. ¿Listo? Hay otras alteraciones hidroelectrolíticas, como cuáles, como la hiperfosfatemia y la hipocalcemia. Tenemos el otro síndrome clínico que presenta a su paciente y son la elevación de azoados, la famosa azoemia, que trae consigo el delirio o la famosa encefalopatía urémica, confusión, alteración del estado de conciencia, náuseas, vómitos. Esos son los síntomas y síndromes clínicos que vamos a encontrar. Y pues obviamente alteración del gasto urinario, la oliguria o la anuria en su defecto. Siguiente. Entonces, términos, ¿qué es eso de AKI, AKD, CKD? Pues no es nada más y nada menos que lo mismo que decir lesión renal aguda, enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica. Para términos prácticos, en esta charla estamos hablando en español, vamos a hablar de LRA, ERA y RC, ¿listo? Entonces, lesión renal aguda, ¿qué es los nuevos conceptos que trae la guía? Antes únicamente hablamos de lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Actualmente traemos el nuevo concepto, ¿cuál va a ser? Que la lesión renal aguda va a dividirse en dos, en transitoria o persistente, dependiendo de qué, del tiempo de instauración. Si dura de menor de 7 días, vamos a decir una lesión renal aguda transitoria. Y si persisten esos cambios, de esos criterios funcionales, ese aumento de la creatinina, esa disminución del gasto urinario, por más de 7 días, vamos a hablar de una enfermedad renal aguda. Si estos criterios, estos cambios en el riñón funcionales y marcadores de daño se persisten durante más de 3 meses, estamos hablando de enfermedad renal crónica. Cambios ya completamente irreversibles, un riñón ya muy afectado, fibrosado. Entonces, los nuevos conceptos, lesión renal aguda, diferente de enfermedad renal aguda. Lesión renal aguda, un inicio súbito, donde se daña el riñón. Es una duración, puede durar menor a 48 horas, transitoria, de 48 a 7 días, una lesión renal aguda persistente. Se mantienen esos cambios. Esta lesión renal aguda puede ir a resolución o puede progresar a una enfermedad renal aguda dependiendo del tratamiento que le demos al paciente. Entonces, por eso es muy importante la prevención y el manejo adecuado. Y la enfermedad renal aguda, este nuevo concepto que nos trae la CADIGO 2026, van a ser esos cambios funcionales, aumento de la creatinina, aumento de la cistatina C o esa disminución del gasto urinario, prolongados y persistentes durante más de 7 días hasta 3 meses. Si dura más de 3 meses, ya sabemos de enfermedad renal crónica, un riñón completamente fibrosado. Esta enfermedad renal aguda puede progresar a enfermedad renal crónica y es lo que no queremos que llegue el paciente, ¿ok? Siguiente. Entonces,
¿Cuáles son los nuevos criterios de lesión renal aguda que nos trae la CAIGO? Pues antes hablábamos de criterios únicamente funcionales. Hablábamos de, no, midan la creatinina y cuantifiquen la diuresis, el gasto urinario. Ahora no, ahora hablamos de criterios funcionales y criterios estructurales. Hablamos de la nueva implementación de nuevos criterios funcionales como son la cistatina C, y hablamos de biomarcadores renales de daño renal que nos ayudan a prevenir el daño renal o anticiparnos a ese daño renal. ¿Siguiente? Entonces, ¿por qué únicamente no recomienda la guía medir, medamos creatinina y gasto urinario? No, porque se han dado cuenta que medir únicamente creatinina y gasto urinario tiene ciertas limitantes. ¿Como cuáles? Como que la creatinina, para que aumente la creatinina en sangre, tiene que haber hasta el 50% de la afectación renal, ¿ok? Imagínense ustedes, tiene que dañarse el 50% de nuestras nefronas para que aumente la creatinina en sangre. Estamos diciendo que estamos diagnosticando ya muy tardíamente esa lesión renal aguda, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Que la creatinina aumenta hasta las 24 a 48 horas después de la lesión renal aguda. Entonces, estamos mal. ¿Qué otra cosa? Otra limitante de la creatinina. Está afectada por la función, la parte muscular, está afectada por la parte hepática, está afectada por, bueno, también el consumo de suplementos, como mencionó el doctor, de creatina. El deportista de alto rendimiento afecta a ese nivel de creatinina sérica en sangre. Entonces, el gasto urinario también puede ser un error diagnóstico y por eso se implementaron nuevos marcadores. ¿Por qué? Porque si medimos mal y cuantificamos mal ese gasto urinario, si el paciente está tomando o no está tomando diuréticos, afecta el gasto urinario, o el paciente puede estar deshidratado y está a una oliguria fisiológica, ¿verdad? Entonces, la CAIGO propone nuevos biomarcadores, como cuáles, la cistatina C, y algunos marcadores estructurales que ya hablaremos más adelante. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué es la cistatina C? Ah, bueno, ahorita lo hablaremos. Entonces, nuevos criterios diagnósticos de lesión renal aguda, funcionan los mismos de hace 14 años, aumento de la creatinina sérica mayor de 0.3 miligramos sobre decilitro. Entonces, un paciente, por ejemplo, yo tengo una creatinina sérica de 1 y me subió a 1.3 en menos de 48 horas. ¿Estoy o no en una lesión renal aguda? Sí, exactamente, es una lesión renal aguda. Entonces, ¿qué otro ejemplo también hay? Que aumente la creatinina sérica mayor a 1.5 veces. Entonces, la tengo en 1, me sube a 2.5, ¿verdad? Listo. Y también lo mismo va con la cistatina C, el nuevo criterio funcional que se añadió. Lo mismo, aumenta 1.5 veces la cistatina C basal. El último criterio, el que ya todos conocemos, volumen urinario menor a 0.5 mililitros kilogramo hora. Y ahora lo nuevo, los cambios, ¿qué va a hacer? Los criterios estructurales. Ahora añadieron la parte de los biomarcadores de daño renal, que son muy muy importantes para prever la lesión renal aguda, anticiparnos a ese daño renal. Estos tienen una indicación clínica muy muy específica y la hablaremos más adelante. Siguiente. Y los criterios nuevos de diagnósticos de enfermedad renal aguda también abarca los mismos criterios de lesión renal aguda, los mismos de lesión renal aguda, tanto estructurales como funcionales, pero tiene en cuenta ya más que todo la tasa de filtrado glomerular. ¿Listo? Tasa de filtrado glomerular menor a 60 y mayor de 35 mililitros por minuto desde el valor basal. Entonces, ¿qué es esa vaina de la cistatina C? ¿Qué es esa proteína? ¿De qué habla eso? ¿Por qué antes hablamos de creatinina y ahora cistatina C? Pues lo que nos trae nuevo la guía es esta nueva proteína, cistatina C, que, pues como bien sabemos, la creatinina tiene un desuso, tiene muchos limitantes, ya les dije. Ella se afecta por la masa muscular, por las hepatopatías crónicas, por los suplementos, se demoran en elevarse. Entonces, ellos investigaron y se dieron cuenta que todas las células nucleadas, neuronas, células musculares, células epiteliales, producían una sustancia que se filtraba y que no se excretaba, sino que se eliminaba inmediatamente en el riñón. Entonces es la cistatina C. Esta sustancia es producida por todas las células nucleares de nuestro cuerpo, viaja por todo el torrente sanguíneo, llega al glomérulo y en el glomérulo, por su peso molecular tan bajito, se filtra libremente, atraviesa esas 3 membranas del glomérulo. ¿Cuáles son? Entonces va a ser el endotelio, la membrana basal glomerular y los povocitos. Atraviesa todas esas membranas de protección del glomérulo y pasa al espacio de Bowman para viajar a través de todo los túbulos renales, pero en el túbulo renal pasa algo muy importante, y es que esta proteína se endocita y se degrada inmediatamente en el túbulo renal. Por eso no se excreta, no vuelve a la sangre, ni tampoco se va para la orina, a diferencia de la creatinina. ¿Listo? Entonces es muy importante esa cistatina C. ¿Por qué es importante? Porque, como nos dimos cuenta, si no se excreta y no va a la orina, si está aumentada es porque ¿qué? Porque no
se está filtrando bien o porque hay una alteración tubular, marcador de daño renal abierto. Siguiente. Entonces aquí están las características pues, fisiológicas de la cistatina C que mencionan, peso muy mínimo, donde se mide en plasma igual que la creatinina. Diagnóstico sirve para qué, para el diagnóstico de lesión renal aguda, está autorizada por la FDA y esta nueva guía, se demora a elevarse de qué, de 12 a 24 horas, a diferencia de la creatinina que se eleva a las qué, a 24, 48 horas, es inmediata, listo, importantísima, tiene ciertas limitantes pero no tanto como la creatinina que son la edad, el sexo y algunos pacientes diabéticos y patologías inflamatorias. Entonces, ¿cuándo vamos a usar cistatina C y cuándo vamos a usar creatinina? Importantísimo. Hepatopatía crónica, mejor cistatina C. ¿Por qué? Porque la creatinina depende de la síntesis proteica hepática. Suplementos con creatina, no, porque vamos a estar infravalorando el diagnóstico. Fisicoculturistas o deportistas de alto rendimiento, porque tienen mucha masa muscular. El embarazo, alguien de aquí, bueno, los de noveno, ¿por qué aumenta la creatinina en el embarazo? O disminuye. Ajá. Ajá, el embarazo tiene ciertos cambios fisiológicos a nivel renal que va a hacer que aumente la tasa de filtrado glomerular y por lo tanto se excrete más creatinina y haya menos creatinina en sangre. ¿Listo? Importantísimo eso. Entonces, en el embarazo se prefiere cistatina C. Y obviamente en enfermedad renal crónica, en enfermedad renal crónica, pues se prefiere también cistatina C porque pues no está excretando bien. Depende de la excreción. Acuérdense que la creatina sérica depende de la excreción, mientras que la cistatina no, ella no se excreta. Siguiente. Entonces, aquí están algunos cambios. Siguiente. Los tipos de lesión renal aguda, ya les hablaba, transitoria, persistente, transitoria menor a 48 horas, persistente más de 48 horas, muy importante. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Siguiente. Bueno, ahora sí hablaremos de la nueva clasificación de la gravedad de la lesión renal aguda. Entonces, ¿cómo se clasifica la lesión renal aguda actualmente? Antes, estos criterios de acá son los mismos que teníamos antes, la CAIGO del 2012, y ahora tenemos los criterios estructurales nuevos, como son que tenga un biomarcador positivo o negativo. Inmediatamente, si el paciente tiene un criterio estructural positivo, se clasifica como lesión renal aguda estadio 1. Entonces, hay estadios C0, C1, con base a la parte funcional, C0, C1, C2, C3, y uresis U0, U1, U2, U3. Entonces, el estadio final se determina según el hallazgo más grave de los tres. Por ejemplo, un paciente que está U3 y C1, ¿usted cómo lo clasificaría? ¿Lesión renal aguda estadio 1 o 3? 3, exacto, porque es tomaríamos en cuenta el de mayor de gravedad. O sea, el paciente ahí está prácticamente anúrico, ¿listo? Siguiente. Etiología. La etiología de la lesión renal aguda es muy importante tenerla en cuenta. Esta diapositiva sacada de Lecturio. Muy importante esa imagen, me parece muy práctica sobre la fisiopatología de qué es lo que nos causa la lesión renal aguda. Entonces, el 60% de las causas de lesión renal aguda son a nivel prerrenal, es decir, disminución de la perfusión renal. ¿Por qué? Porque el riñón, como bien sabemos, es un órgano muy sensible a esos cambios de perfusión. Entonces, a los cambios, a la parte de la hipotensión, hipovolemia, el riñón de una vez se siente. El 35% de la etiología son directamente intrínsecas, parenquimatosas o renales, por afectación tubular, glomerular, vascular o intersticial. Y el otro 5% van a ser por obstrucción del flujo urinario, por ejemplo, cálculos urinarios, por ejemplo, tumores, hiperplasia prostática benigna o algún tipo de cáncer. Entonces es muy importante en todo paciente con lesión renal aguda identificar la susceptibilidad, la exposición, el contexto clínico, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis y pedir los laboratorios adecuados y prueba de imagen si es necesario. Estamos sospechando un cálculo, pues obviamente vamos a pedir un urotac. Siguiente. Aquí está una tabla más completa para que la dediquen en su casa, para que miren todas las etiologías que existen sobre lesión renal aguda prerrenal. Ahí está, deshidratación, bajo gasto cardíaco, pérdida urinaria, síndrome hepatorrenal, etcétera. Siguiente. Esta es toda la categoría de cosas que nos pueden causar lesión renal aguda parenquimatosa o intrínseca, dependiendo si es necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, glomerular o vascular, y las causas obstructivas. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta. Entonces, con base en todo lo que les he dicho, ¿cuáles parámetros ustedes creen que se necesitan para saber que un paciente ya resolvió un episodio de lesión renal aguda? Que disminuye entonces la cistatina C y la creatinina. Ajá, que disminuya la cistatina C o la creatinina. Exactamente, muy bien.
Entonces, siguiente por favor. ¿Qué es? Que aumente la cistatina C, que aumente la creatinina, digo, que disminuya la creatinina, que disminuya la cistatina C y que aumente el gasto urinario. Es eso. Entonces, ¿y cómo vamos a hablar de resolución completa o resolución parcial? Pues en el tiempo y la cantidad. Entonces, si la creatinina sérica en lesión renal aguda disminuye menor de 1.2 veces en 7 días, estamos hablando de resolución completa. Y si la creatinina sérica o cistatina C disminuye menor de 1.2 veces en 3 meses, estamos hablando de resolución completa de enfermedad renal aguda. Pero si se mantiene entre 1.5 a 2 y se mantiene entre 1.5 a 2 tanto en lesión renal aguda como en enfermedad renal aguda, estamos hablando de una resolución parcial. Estos pacientes hay que tenerles cuidado. Hay que tenerlos en control con nefrología, control constante, porque se pueden evolucionar a una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuál valor de creatinina sérica vamos a utilizar para decir el paciente tiene lesión renal aguda? Pues va a depender. Si el paciente ya tiene un paraclínico anterior, ambulatorio, vamos a tomar ese paraclínico como punto de base para medir y darnos cuenta si tiene lesión renal aguda. Pero si el paciente no tiene ningún paraclínico de control antes, no era hipertenso, no era diabético y nunca se ha hecho un control de una creatinina, pues le vamos a tomar, obviamente, si tiene sospecha de lesión renal aguda, le pedimos al ingreso una creatinina y esa creatinina es la que vamos a tomar como creatinina basal. Si durante el episodio de lesión renal aguda el paciente se le baja la creatinina, pues vamos a tomarla durante el ingreso. Y si no tenemos, somos en un pueblo, no tenemos paraclínico, estamos en un primer nivel, e incluso no hay creatinina, no hay laboratorio clínico, pues tocaría calcularlo con la fórmula, una fórmula reversa, pero no es tan confiable. Siguiente. Entonces, ¿cómo es ese paso a paso del paciente que nos llega con lesión renal aguda? Pues primero, sospecha clínica, ya les dije, la sintomatología. Segundo, determinamos la creatinina sérica o cistatina C dependiendo de los contextos del paciente. Tercero, damos cuenta, ¿cumple o no cumple con criterios de lesión renal aguda? Cuarto, estadificamos la lesión renal aguda, estadio 1, 2, 3, dependiendo de criterios funcionales y estructurales, si hay biomarcadores de daño renal. Y clasificamos con base al tiempo, transitoria, persistente o enfermedad renal aguda. ¿Cómo hacen eso? Pues damos cuenta de una resolución, un tratamiento y una vigilancia estricta para prevenir la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuáles son los predictores de lesión renal aguda que nos van a ayudar a determinar que tiene lesión renal aguda? Siguiente. Entonces, hay un cambio en el paradigma, como yo les dije. Antes esperábamos a que la creatinina se elevara, pero cuando ya se elevó, ya el daño ya estaba hecho, ya el paciente ya estaba prácticamente, necesitaba una terapia de reemplazo renal, necesitaba una diálisis. Entonces, antes teníamos eso, ahora no. Ahora prevemos, tenemos modelos clínicos para prever que el paciente hace una lesión renal aguda. Hay pruebas funcionales más exactas como la cistatina C que se eleva antes que la creatinina incluso. Tenemos nuevos biomarcadores renales también que se anticipan al daño renal. Y listo. Entonces la CAIGO 2026 plantea 3 cositas en cuanto a prevención: modelos clínicos, biomarcadores de estrés o daño renal, herramientas de evaluación dinámica y el riesgo de exposición y susceptibilidad que tiene el paciente a esta enfermedad. Siguiente. Entonces, si el paciente tiene susceptibilidades y tiene exposiciones, un paciente, por ejemplo, de mayor edad, inmunosuprimido, con enfermedad renal crónica, con un cáncer, que está expuesto a ciertos factores sociales y ambientales, como uso de drogas ilícitas, baja pobreza, etcétera, y que tiene alteración de las exposiciones, por ejemplo, en enfermedad mayor, hizo una cirugía, está expuesto a sepsis, pues obviamente va a tener una enfermedad renal aguda, una lesión renal aguda. Siguiente. Siguiente. Y entonces, ¿cuáles son los modelos clínicos predictorios de que el paciente va a hacer una lesión renal aguda o va a necesitar terapia de reemplazo renal, o sea, es decir, una diálisis? Pues tenemos varios scores o puntajes. Si el paciente va a ser sometido a una cirugía cardiovascular, se le utiliza el score Metascore. Y si no va a ser una cirugía cardíaca, sino una cirugía no cardíaca electiva, se le utiliza el SPAR Score. Eso va a medir parámetros clínicos del paciente, va a medir variables del procedimiento y el entorno asistencial. Y con base en eso, pues vamos a determinar, ¿hay posibilidad o no que el paciente nos haga una lesión renal aguda durante la cirugía o no? También propone herramientas clínicas de evaluación funcional. Aquí entra en el contexto del 3 de estrés con furosemía, un diurético de asa. Esta furosemía nos va a ayudar a predecir si el paciente va a escalar esa lesión renal aguda a un estadio más avanzado o si va a tener necesidad de diálisis. Siguiente. Entonces
Entonces, ¿cómo hace este test de estrés con furosemía? Primero, confirmamos que el paciente tiene lesión renal aguda con criterios funcionales o estructurales. Una vez confirmamos y nos damos cuenta que el paciente está euvolémico o hipervolémico, descartamos una hipovolemia, una obstrucción alergia o furosemía, entonces utilizamos el ASA. Y nos preguntamos, ¿está usando diurético ASA previamente? Si la respuesta es no, utilizamos dosis de 1 miligramo, kilogramo IV. Si él ya usaba furosemía antes, utilizamos dosis de 1.5. Y luego prevemos cómo es el gasto urinario. El gasto urinario debe ser mayor a 200 mililitros en 2 horas. Si es mayor a 200 mililitros en 2 horas, estamos hablando de una lesión renal aguda reversible que va a ir a una resolución, ¿sí? Con daño mínimo de la parte intrínseca parenquimatosa renal. Pero si estamos hablando de que hicimos el test de estrés con furosemía y el gasto urinario se mantuvo menor a 200 mililitros en 2 horas, es alto riesgo de progresar a una enfermedad renal aguda o lesión renal aguda estadio 3 avanzada. Siguiente. Jason, ¿en qué momento yo le puedo hacer el paciente hospitalizado este test? Anteriormente, devuélvete y te lo explico. Primero, ¿en qué momento el paciente hospitalizado? Listo. Es más que todo si el paciente nos damos cuenta que solo tiene los criterios funcionales, pero leves. Estamos hablando de una lesión renal aguda estadio 1 o 2, no está tampoco con criterios para diálisis. ¿Listo? Entonces, y es un paciente que va a estar generalmente un paciente que y una sobrecarga hídrica, porque nos damos cuenta que si el paciente está en hipovolemia no le vamos a meter un test de estrés con furosemía, es muy importante, ¿sí o no, doctor? Entonces, por ejemplo, ahí hacen el hincapié, el paciente tiene que estar euvolémico e hipervolémico. Por eso antes de hacer el test vamos a mirar llenado capilar, vamos a mirar un buen examen físico, vamos a darnos cuenta de que no tenga edema de miembro inferior, de que tenga la edema de miembros inferiores. ¿Listo? Muy importante esa parte. Entonces también hay herramientas de evaluación funcional. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que no midamos la tasa de filtrado glomerular intrahospitalariamente, hospitalizado. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una lesión renal aguda, ¿cómo va a estar la creatinina? ¿Abajo o arriba? La creatinina. Arriba. ¿Y va a estar subiendo o bajando? Subiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a medirlo con una fórmula que toma la creatinina basal, una creatinina que está estática? No tiene nada de lógica, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda tomar la tasa de filtración glomerular de manera cinética. ¿Por qué? Por mediciones seriadas de creatinina en ciertas condiciones que esté en UCI o en lesión renal aguda. ¿Listo? Eso permite una tasa de filtrado glomerular real, porque la creatinina no es una molécula que se mantiene estable, es una molécula que se mantiene en constante movimiento. ¿Sí? Entonces acá están algunos scores de riesgo que también podemos usar, por ejemplo en rural, zonas de bajos recursos donde no podemos medir, no tenemos ni un laboratorio, ni un paraclínico, entonces podemos predecir el riesgo de lesión renal aguda. Tenemos este score que nos proponen, que toma en cuenta factores de riesgo como historia de enfermedad renal, oliguria, infección y fiebre, estado de shock, toma de antirretrovirales, anemia, palidez, confusión o embarazos con trastornos hipertensivos del embarazadas. Entonces, ¿qué determinó esta escala? Que hasta 30% de pacientes que tenían positiva la escala con un puntaje mayor a 3 tenían riesgo moderado de hacer lesión renal aguda. Entonces es muy importante tener en cuenta ahí para su rural. ¿Cuáles son los biomarcadores de daño renal que proponía la guía que no se ha mencionado? Tenemos estos 4, estos 5. Entonces tenemos el TMP, el nombre es bastante raro, pero este primero, mencionemos el primero, este TMP, este es más de todo de estrés tubular. Entonces este va a prevenir y va a prever el riesgo de lesión renal aguda moderada grave, pero en cirugía cardíaca. Es muy importante el tema de la cirugía cardíaca. Solo es en ese contexto, con el texto clínico, que vamos a utilizarlo y vamos a medirlo. El NAGAL urinario solo va a estar presente. Este sí lo vamos a utilizar para daño tubular y detección temprana de lesión renal aguda. Este es independiente, decíamos, o no para alguna cirugía. Y luego tenemos el KIN-1 urinario, que este nos va a decir, uy, el paciente tomó un amigonoglucosio. Dígame un amigonoglucosio algo. ¿Alguno? Amicacina, gentamicina, listo. Entonces, el paciente tomó gentamicina, amicacina, cualquiera de los dos, y tiene la función renal estable, aparentemente. Entonces, nosotros podemos medir el KIN-1 urinario antes de que aparezca la lesión renal aguda, ¿sí? Para prevenirlo y anticiparnos al tratamiento médico. Siguiente. Entonces, tenemos también las alertas electrónicas. Eso de que le llega al paciente, al doctor, le dice la interna, se le sube la creatinina, doctor, se le sube la creatinina, ¿qué hacemos? ¿Verdad?
Sí, sí, sí. Imagine, Karina, usted le dice al doctor que le subió la creatinina. ¿Pero qué? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? No, eso no es, la recomendación, la guía, todo está en contra de eso. La evidencia dice en contra de alertas electrónicas de únicamente decirle, doctor, ¿tiene la creatinina elevada? No, es decirle, doctor, el paciente tiene la creatinina elevada, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, proponer, ¿sí? Entonces, recomendación 1B fuerte en contra de únicamente decirle al paciente, decirle al doctor, o al superior, al residente, especialista tiene la creatinina elevada. Únicamente se debe hacer, pero evaluando medicamentos, evaluando el estado de volumen del paciente, determinando los contextos clínicos y proponiendo soluciones. No hay que únicamente advertirlo. Evaluación diagnóstica de la etiología de la lesión renal aguda. Entonces, es muy importante, se hicieron un estudio donde se dieron cuenta que los cilindros granulares marrones y las células epiteliales tubulares, confirmadas por biopsia, por sedimento urinario, se dieron cuenta que tienen especificidad del 100% y sensibilidad del 78% para nefritis intersticial aguda. Entonces es muy importante estos marcadores de sedimento urinario que casi nunca tenemos en cuenta. Nosotros casi nunca pedimos un sedimento urinario para sospecha de lesión renal aguda, pero y ahí definimos si es diferente, si es intrínseca o prerrenal. Tengámoslo ahí en cuenta. Siguiente. Luego tenemos eosinófilos en orina. También, ¿cuándo se aumentan los eosinófilos en orina? Cuando al paciente, por ejemplo, le metemos un betalactámico, una penicilina, fue tratado por una amigdalitis con una penicilina, y tiene aumento de creatinina sérica, está en lesión renal aguda, pero hacemos asociación a estos fármacos. Entonces, los eosinófilos en la orina son sugerentes de nefritis intersticial aguda. Si hay citoquinas inflamatorias como la interleuquina 9, el factor necrosis tumoral o el CXL9, estamos hablando también de sugestión de nefritis intersticial aguda. Y la excreción fraccionada de sodio y excreción fraccionada de urea nos van a definir si es prerrenal o renal. Y hay también algunas indicaciones de biopsia renal. ¿Cuándo vamos a hacer biopsia? Cuando no sabemos la etiología de la lesión renal aguda. ¿Y cuándo vamos a hacer Doppler renal? Para estratificar y medir la gravedad del riesgo de la lesión renal aguda. El POCUS es muy importante, ese ultrasonido ahí, es también más que todo para la parte de medir la volemia y también la etiología desconocida de lesión renal aguda. Entonces, en cuanto a la prevención y el tratamiento de lesión renal aguda, entonces un componente escalado. Entonces, primero que todo, no queremos llegar a ella, prevención. Segundo, vamos a darle líquidos. Tercero, vasopresores, si es que lo necesitan y no responde a la reanimación hídrica. Cuarto, diuréticos para sacarle esos líquidos que le acabamos de meter, evitar la sobrecarga hídrica. Y quinto, si tiene algún criterio de urgencia dialítica, dámosle terapia de reemplazo renal, diálisis. Importantísimo acá, la principal causa de lesión renal aguda es prerrenal, ¿verdad? Entonces es muy importante descartar hipotensión e hipovolemia. Eso es lo que debemos tratar. Siguiente. Los líquidos, ¿qué se prefieren? Igual que en Surviving Campaign Sepsis, cristaloides o solución salina isotónica. Cristaloides mayor que solución salina. Se ha demostrado que los cristaloides balanceados tienen mejor perfil renal, no tienen riesgo de lesión renal aguda, no hacen acidosis hiperclorémica como la solución isotónica, no se recomienda los almidones ni las gelatinas, se recomienda la albúmina en ciertos casos específicos, por ejemplo, en pacientes cirróticos que no han respondido únicamente a los cristaloides balanceados, entonces se les puede sumar la albúmina para mantener esa presión coloidosmótica. ¿En qué casos únicamente? Esto es muy importante, que me pareció de la guía. Vamos a utilizar, prefiero la solución salina isotónica antes que los cristaloides, únicamente en TCC, trauma craneoencefálico. Listo, importantísimo. ¿Por qué vamos a preferir la solución salina isotónica en trauma craneoencefálico? Porque en el trauma craneoencefálico hay edema cerebral y los cristaloides son levemente hipotónicos. Entonces eso va a aumentar el edema cerebral, va a hacer que ingrese más agua. Eso es ósmosis. Siguiente. Acidosis metabólica grave. ¿Qué vamos a preferir? ¿Bicarbonato o diálisis? Esto téngalo muy en cuenta. Primero se da manejo médico a una acidosis metabólica grave. ¿Definida por qué? Por un pH menor a 720. Listo, entonces preferimos el bicarbonato de 1 a 2.500 kilogramos en infusión hipertónica de 4.2 a 8.4. Si no responde al bicarbonato intravenoso, lo llamamos a diálisis. ¿Cuál es la excepción a la regla de que no le vamos a dar manejo médico a una acidosis metabólica grave? Cuando haya otro criterio para darle diálisis. Si hay dos, ya tienen la urgencia dialítica.
En sobrecarga hídrica, el paciente está en la sarca, está encharcado. ¿Qué le vamos a darle primero? No lo van a llevar a diálisis. Le van a dar primero diuréticos, fácil. Bolos intermitentes de diuréticos es mejor, está preferible. Redujeron que necesidad de terapia de reemplazo renal. Y nota, obviamente, si hay otra indicación de diálisis, lo llevamos a diálisis. Pero si no, diuréticos para bajarle la nasarca. Siguiente. Esto es el algoritmo de cómo usar los diuréticos. Primero, furosemida en bolo. Luego vamos escalando. Si el paso 1 falla, le aumentamos la dosis de la furosemida. Si no, sinergismo, fácil, le metemos otro diurético, hidroclorotiazida. Si no, subimos la dosis de los diuréticos a dosis máxima. Y si falla, ya lo llevamos a diálisis. Hipotensión y vasopresores. Entonces, igual que en cerebral incapaz sepsis, no, acá es un poquito diferente. Entonces, el adulto crítico o un paciente adulto con lesión renal aguda establecida, se recomienda metas de presión arterial mayor de 65. Y un paciente adulto pero hipertenso, se recomiendan metas de 70 a 80. Nunca llevarlo más de 80. Nunca llevarlo más de 80 porque es asociado a mayor mortalidad. Entonces, ¿cuál es el vasopresor de primera línea? En este caso, si no responde a los líquidos un paciente con lesión renal aguda, ¿cuál creen que es? Norepinefrina, ¿verdad? ¿Y cuál es el de segunda línea? Vasopresina. Muy bien, muy bien. Entonces, todos esos vasopresores van a disminuir la progresión a lesión renal, enfermedad renal aguda. ¿Qué otros también tenemos por acá? Tenemos la terlipresina para síndrome hepatorrenal, ¿sí? Afectación a la cual, por culpa del hígado, hipertensión portal y demás, disminuye la perfusión general del riñón. Está asociado a la terlipresina, está recomendada, hay evidencia de que sirve para el síndrome hepatorrenal, pero se asocia a edema pulmonar y a isquemias, eventos isquémicos. Y también la angiotensina 2, muy importante, acelera el destete de terapia de reemplazo renal. Entonces, bueno, puede servir en shock séptico, refractario, que no sea ningún manejo, lo podemos utilizar para poder quitarlo de esa urgencia dialítica, de esa terapia dialítica. Contraindicación absoluta, no se recomienda la dopamina, no se recomienda la dopamina en ninguna dosis, que para proteger el riñón vamos a darle dopamina para mantener la tensión arterial, no. Siguiente, otras medidas, pues ya le dijimos, diuréticos en sobrecarga hídrica, control glicémico, el paciente hospitalizado con insulina. ¿Cuáles son las metas? 140 a 180. Aquí la guía es muy clara, hay que tener un manejo más permisivo de la hiperglicemia. ¿Qué mata, la hiperglicemia o la hipoglicemia? La hipoglicemia mata más, ¿verdad? Hay gente que llega con 600 de glicemia, 800 hablando normal, pero tengo un paciente con menos de 54 con síntomas neurológicos, ya está coma diabético. Entonces, importantísimo, metas de glicemia permisivas de 140 a 180, menos se ha demostrado en estrategias más agresivas a mayor mortalidad por el riesgo de hipoglicemia. Nutrición, estamos hablando con el doctor. ¿Qué se prefiere, la vía enteral, la vía parenteral? Entonces no, se prefiere vía enteral, vía oral normal, se mantiene la vía oral. ¿Restringir o no restringir las proteínas a los pacientes con lesión renal aguda? No, se recomienda no restringirle las proteínas, porque usted le restringe las proteínas, le quita el mayor suplemento de ¿qué? De masa muscular, entra en sarcopenia, la sarcopenia está en UCI, con lesión renal aguda y sarcopénico está ¿qué? Inmunosuprimido. Entonces es muy importante eso, no vamos a restringir el consumo de proteínas porque asocia más a desnutrición. Ya si progresa y necesita terapia de reemplazo renal, pues se va a necesitar en algún punto, va a evolucionar a eso. Entonces, ¿las estrategias cuáles van a ser? Entonces, dependiendo, si un paciente de alto riesgo, si está en estadio 1, 2 y 3, para ellos vamos a hacer la misma estrategia. Primero, discontinuar todos los agentes nefrotóxicos. Segundo, evaluar la perfusión, manejo líquidos, hipotensión y vasopresores y monitoreo hemodinámico avanzado. Cuarto, vamos a medir las características funcionales y criterios, entonces criterios funcionales, criterios de biomarcadores estructurales, muy importante. Segundo, si es una lesión renal aguda establecida, vamos a dosificar los medicamentos, vamos a bajar los medicamentos. Y protocolo diagnóstico según corresponda a la enfermedad que tenga, porque la lesión renal aguda no es una enfermedad que viene por sí sola, por eso es que yo les hablaba de la tabla de las etiologías, hay múltiples etiologías, hay que solucionar la etiología y la patología de base para que esta enfermedad se detenga. Siguiente. Acá hay algunas causas de lesión renal aguda y su tratamiento específico. Entonces, si van a cirugía cardíaca, vamos a administrar, hay evidencia que se puede administrar aminoácidos intravenosos antes de la cirugía cardíaca. ¿Para qué? Para un preacondicionamiento ahí isquémico, eso es lo que mencionaban. También para síndrome hepatorrenal ya les mencionaba la terlipresina,
pero riesgos de eventos isquémicos, por ejemplo ACV y de edema pulmonar. En síndrome de lisis tumoral, pacientes oncológicos, se prefieren que antes de que se le den la quimioterapia, cristaloides intravenosos. Y en rhabdomiólisis, cristaloides intravenosos y todo el resto de cosas para la hipercalemia. ¿Sí? Entonces también hay causas tropicales de lesión renal aguda. Aquí en Colombia las que más frecuentemente causan lesión renal aguda pues son causas prerrenales por estos agentes infecciosos, como por ejemplo el dengue, la leptospirosis, la malaria, fiebre amarilla. ¿Y por qué creen que en dengue hay lesión renal aguda? Por la propia Ajá, exactamente. Hay creación de un tercer espacio, ¿sí? Ese edema tisular que los pacientes hacen y pues llega menos perfusión renal, lesión renal aguda de causa prerrenal. Siguiente. El capítulo 4 nos habla de las drogas y nefrotoxicidad asociada aquí. Siguiente. Entonces, tenemos que, aparte de la lesión renal aguda de causa prerrenal, también tenemos que los medicamentos son también la segunda causa de lesión renal aguda frecuente y muy prevenible. Por eso es que no hay que automedicarlos. Pero bueno. Entonces, la CAIGO 2016 propone una nueva clasificación según el impacto de estos medicamentos sobre la función renal y según el impacto sobre la estructura renal. Entonces, ellos van a decir, siguiente, ellos van a decir, fármacos que no hacen disfunción ni daño, disfunción, entiéndase disfunción que disminuye la tasa de filtrado, ¿listo? Disfunción disminuye la tasa de filtrado. Medicamentos que hacen daño, entiéndase daño tubular, daña los túbulos renales. Entonces, medicamentos que no hacen disfunción ni daño, pero hay pacientes que tienen factores de susceptibilidad para hacer lesión renal aguda. Hay medicamentos que hacen daño sin disfunción, disfunción sin daño y disfunción y daño. Vamos a hablar específicamente de cada uno. Hay por ejemplo, la categoría número 1, hacen sin disfunción ni daño, por ejemplo el trimetoprim, la cimetidina. Estos medicamentos elevan la creatinina levemente y usted me dirá, pero no hace disfunción, entonces ¿cómo eleva la creatinina? Si disfunción dije que era la tasa de filtrado, porque la creatinina sí se filtra por el glomérulo, pero también cierta proporción de ella se secreta por los túbulos. Ah, ¿sí ven? Entonces la disfunción, medicamentos que hacen disfunción sin daño estructural renal, o sea, los túbulos permanecen intactos, pero hay disfunción, hay defecto de la tasa de filtrado glomerular, los IECA y los ARA2. ¿Por qué? Por los cambios hemodinámicos fisiológicos. Si nosotros inhibimos el eje, el eje de por sí hace vasoconstricción de la arteriola deferente. Eso hace que aumente la presión intraglomerular y aumente el filtrado. Pero si nosotros estamos inhibiendo el eje, hacemos lo contrario. Hacemos vasodilatación de la aferente, disminuye la presión intraglomerular y disminuye el filtrado, por lo tanto aumenta la creatinina, pero no va a haber un daño renal, solo disminuyó el filtrado. Y ahora medicamentos malos, estos sí son daño directo, tóxicos sobre el riñón, aminoglucósidos, aciclovir y factor de crecimiento endovascular. Eso hace lesión tubular directa conservando la tasa de filtrado glomerular, muy importante. Y luego hay medicamentos que todos utilizamos, los AINES, que los llamamos así, los AINES. Entonces los AINES van a hacer daño y disfunción, van a dañarnos el glomérulo y van a dañarnos los túbulos. Entonces el naproxeno, el ketorolaco, el ibuprofeno, todo es totalmente nefrotóxico. Cuidado con eso, no se automediquen a menos de que sea estrictamente necesario. ¿Pero todos los AINES de todas las generaciones o AINES específicamente algunos? Unos más que otros, pero todos los AINES, ellos mencionan AINES en general. No especifican, no hay una regla general de esto sí, esto no, esto más que otro, no. Bueno, los códigos específicos no son tan... ¿Cómo? Sí, no son tan deleterios. Ah, sí, hay unos más, sí, claro, los de la COX-2 Más específicos. son más específicos. Ahora el problema es que hay con la inhibición de la 1. Sí, sí, porque siguiente. Entonces aquí está una tabla que nos explica por qué los AINES, por qué los inhibidores del eje, como los IECA y los ARA2, y cómo los calcioantagonistas también, y algunas estatinas son nefrotóxicos. Entonces, hablemos de esas interacciones medicamentosas. Entonces, no combinemos AINES con diuréticos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo doble efecto farmacodinámico. Entonces los AINES van a hacer vasoconstricción y los diuréticos van a, obviamente, si orinamos más, disminuye el volumen circulante, menos perfusión renal. Entonces, menos perfusión renal y aparte hay vasodilatación de la arteriola aferente, vasoconstricción de la arteriola aferente y hipoperfusión renal. El triple whammy, no hay que combinar AINES, diuréticos, inhibidores del eje, porque estamos afectando el riñón de todas las formas. Estamos vasoconstriyendo la arteriola aferente, le llega menos perfusión al riñón. Estamos disminuyendo el volumen circulante con los diuréticos y estamos aparte
causando vasodilatación de la eferente. Todo el filtrado pulmonar se va a caer y va a haber un daño tubular próximo. Y interacciones medicamentosas, farmacocinéticas, me pareció muy importante esta parte de la guía, que mencionan que no deberíamos combinar estatinas con calcioantagonistas. Es muy frecuente uno en hipertensos, vemos que tienen amlodipino, hidroclorotiazida y rosuvastatina o atorvastatina. Entonces, no, esos medicamentos tienen una interacción medicamentosa muy fuertes que me llamaron la atención, que va a ser lo siguiente, y es que los calcioantagonistas y las estatinas van a competir por su metabolismo hepático. Entonces, ¿quién llega primero al hígado a metabolizarse? El calcioantagonista, el amlodipino, ahí está, el verapamilo, el fenidipino. Ellos se metabolizan primero en el citocromo P450 3A. Y como se metabolizan primero, ¿quién aumenta su concentración en plasma? El otro medicamento, la rosuvastatina, la atorvastatina. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el principal efecto adverso, muchachos, de las estatinas? ¿Alguno lo sabe? La miopatía, sí, la rhabdomiólisis. ¿Y rhabdomiólisis a qué afecta la mioglobina? Al riñón, lesión renal aguda. Entonces, muy importante, si usted tiene un paciente hipertenso, no le mande amlodipino con estatinas. Tampoco combinar estatinas con macrólidos. También meten los antibióticos. Miren ustedes, no hay que combinarlos ni con acitromicina ni con claritromicina, porque también compiten por su metabolismo hepático. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para estos medicamentos, para prevenir todo el daño? Primero, suspendamos todos esos medicamentos. Segundo, proporcionar alternativas terapéuticas. Entonces, la alternativa terapéutica del paciente anterior que era hipertenso y que está tomando rosuvastatina con amlodipino, le daríamos entonces rosuvastatina ahí, losartán, rosuvastatina ahí, un captopril, ¿listo? También reducir las dosis necesarias del fármaco, únicamente la dosis necesaria, no hay que colocarle un ibuprofeno porque tiene un dolor, un ibuprofeno 800, cuando el ibuprofeno de 400 le quita el mismo olor que el de 800. Hay que cuidar el riñón. Siguiente. Ahora, también hablemos de la lesión renal aguda por contraste. Esto era también una pelea que había, pero el consenso mundial de radiología estableció que hay lesión renal aguda inducida por contraste. Pues dijeron que, pues sí, puede haberla, pero hay que clasificar el paciente. Entonces, la CAIGO nos propone, evaluemos el riesgo del paciente que tenga lesión renal aguda con contraste. ¿A qué paciente le vamos a evaluar el riesgo? A los que tengan tasa de filtrado menor de 60. A eso le vamos a evaluar el riesgo. Y si no, toda esta gráfica que yo les traje acá, esto es solo para decirles, si el riesgo supera el beneficio, no lo hagan. Pero si el beneficio supera el riesgo, háganlo, porque va a salvar la vida al paciente, o sea, Dios mío. Sí, porque antes pedían la creatinina y si se sigue haciendo. No, en el hospital yo lo he visto, en el hospital le piden creatinina a absolutamente todos los procedimientos con contraste. Todos los técnicos y retrasaban el estudio. Todos, sigue siendo la. No, y lo siguen pidiendo. Yo ahorita que estudio por radiología. Uno ve la lesión renal, se ve muy poco por contraste, pero entonces lo que pasa es que no nos podemos olvidar que es un paciente que está hospitalizado, que tiene un trauma, está deshidratado. Una lesión adicional que lo puede llevar a la lesión renal y no necesariamente el contraste. Exactamente. Entonces, creo que eso hay que dejarlo muy claro y entender lo que acá nos comentaban eso. Si el beneficio es mayor, que hágalo. Si tiene que pelear con el radiólogo, pelee, pero hay que hacerlo. Es sencillo. Si el riesgo es muy alto, muchachos, podemos considerar otra alternativa diagnóstica. Por ejemplo, una resonancia. Podemos considerar también. No, sin contraste. Sin contraste. También una ecografía puede ser. Lo que pasa es que, a ver, acá, si tú tienes tiempo de esperar a considerar otra opción, pues no estás en una urgencia. Sí, claro. Y en este caso, el beneficio no es mayor que el riesgo. ¿Sí? Eso es. En este caso, tú puedes incluso evalúa la bulimia del paciente, y ya vas a dar cuenta que de pronto le faltó un poquito de líquido, entonces hidratándolo en 24 horas, repitiendo el examen al día siguiente, ya vas a tener una creatinina menor y seguramente el técnico del laboratorio pues estará más tranquilo y vas a poder hacer el examen. ¿Sí? Ese es lo que... Sí, siempre evalúen riesgo-beneficio. Listo, esa es la conclusión de la lesión renal aguda inducida por contraste, muchachos. Siguiente, ¿qué vamos a pasar con el caso de los ajustes de la dosis de los medicamentos? Pacientes estables, pacientes con lesión renal aguda y pacientes que estén en diálisis. ¿Cómo hacer el tema de la dosis? Entonces, los pacientes estables, vamos a ajustar la dosis dependiendo de la tasa de filtrado calculada por CK-EPI, que se prefiere CK-EPI por encima de Cockcroft. ¿Listo? Pacientes que estén con una lesión renal aguda establecida, vamos a calcular
y dosificar los medicamentos dependiendo de qué, de la tasa de filtración glomerular, pero la medición estática no, la medición cinética, la que estábamos hablando. Entonces, con base a las tendencias de creatinina que tenga, la diuresis. Y pacientes que estén en terapia dialítica, estos son muy complicados, porque esto, por ejemplo, no lo podemos hacer acá, de medir el porcentaje de unidad de proteínas, de medir el volumen de distribución, el flujo, la depuración y el peso molecular del fármaco, no se puede. Siguiente. Entonces, bueno, volviendo al tema de la lesión renal aguda inducida por contraste, se recomiendan pues medios de contraste isomolares, bajar la dosis del contraste, únicamente suspender la lesión renal aguda o tasa filtrada glomerular menor a 70, menor a 30, se recomienda suspender algunos fármacos, y pues les decían siempre que tenga riesgo de lesión renal aguda inducida por contraste, darle 1 mililitro kilogramo de solución salina o de líquidos antes del procedimiento, 12 horas antes, ¿listo? Siguiente. Regresa un momento. Sí. Algo ahí que aparece que es muy común, la N-acetilcisteína. Ah, sí. Utilizarlo y mira que no existe evidencia. Ah, sí, también, muy importante. Muy importante. Pasar esas dosis de carbonato previo que a veces diluyen 10 ampollas de bicarbonato en 100 cc de solución salina para pasar 1 o 2 horas previo al estudio. Eso realmente no tiene evidencia. Y creo que en la guía ni siquiera quedó como una... No, es que directamente lo dicen tal cual. No existe recomendación alguna de pasarle vitamina C, N-acetilcisteína, bicarbonato, dopamina o calcio antagonistas por profilaxis para que no haga una lesión renal aguda por contraste. No hay evidencia de eso. ¿Y qué otra cosa también les recomiendan? Que después de pasar el contraste quisque hacerle hemodiálisis. No, eso no hay hemodiálisis profiláctica de eso. Si la va a hacer la lesión renal aguda, la hace. La lesión renal aguda se presenta 48 horas después del uso del contraste. Entonces, es importante. Si es inmediata, ya sabemos que fue por otra causa. Siguiente. Entonces, esto es muy importante. ¿Debo suspender o no IECAS o ARA2 para prevenir la lesión renal aguda en pacientes que haya cirugía cardíaca? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se debe suspender el captopril o los sartán antes de la cirugía cardíaca o durante? No. Siguiente. Entonces dice, no se recomienda, se ha demostrado que no se recomienda suspenderlo. ¿Por qué? No reduce incidencia de la lesión renal aguda durante la cirugía y va a desestabilizar la función cardiovascular. ¿Qué tal que les hago un evento cardiovascular mayor ahí durante la cirugía por ustedes suspender el IECA o ARA2? Siguiente. ¿Qué casos se va a suspender ese IECA o ARA2? Únicamente pues que el paciente tenga una enfermedad aguda, que esté en un shock séptico, por ejemplo, que esté en un abdomen agudo. En esos casos vamos a suspender esos medicamentos, vamos a quitarle también los diuréticos y la metformina. Solo en esos casos, enfermedades agudas con infecciones gastrointestinales, que haya fiebre. De resto no. Terapia de reemplazo renal, muy importante. ¿Cuándo vamos a hacer diálisis? ¿Cuándo vamos a hacer no? ¿Cuándo no? ¿Cuáles? Entonces, aquí la pregunta. ¿Cuáles son las urgencias dialíticas? A ver, ¿alguien vio mi TikTok? A la IOU, muy bien, felicitaciones. Hicieron mi TikTok. Pero no, está mal. Porque se utiliza la IOU, muchachos. O sea, sí, si hay acidosis, lo dializo. No, pero ya les he dicho que si hay acidosis, pero refractaria al manejo médico. Si hay sobrecarga hídrica, refractaria al manejo médico. Si hay intoxicación, la intoxicación y la uremia, la I y la U, son indicaciones inmediatas de terapia dialítica. ¿Sí? Pero la sobrecarga hídrica, las alteraciones electrolíticas y las alteraciones metabólicas, no. Listo, muy importante tener eso en cuenta. Hay otras indicaciones de terapia dialítica, aparte de la IOU, que me parecieron interesantes también, como una hipoxemia severa por un paciente que está haciendo, por ejemplo, un edema pulmonar, pero un edema pulmonar también refractario a esos diuréticos, ¿no? Y una hiperamonemia severa, que ya sabemos que si está pues, en una hiperamonemia severa, pues seguramente también esté encefalopático, entonces va de la mano. Siguiente. También hay otras indicaciones relativas que propone la guía para dializarlo o no. Tenemos pacientes con síndrome de lisis tumoral, rhabdomiólisis, que tengan comorbilidades severas, o que estén en lesión renal aguda severa o persistente pese a manejo con diuréticos y vasopresores, con líquidos, y vasopresores. Siguiente. Hay un algoritmo que propone la guía, decir, bueno, cuándo vamos a dializar y cuándo no. Entonces, la guía nos propone, diagnosticamos al paciente con lesión renal aguda y vamos a hacer un enfoque, un manejo diferido de esa terapia de reemplazo renal.
vamos a posponer a lo más que podamos, no vamos a dializar de una, vamos a esperar, esperar y esperar. ¿Por qué? Porque la diálisis no únicamente es, filtramos y purificamos toda la sangre, no, es un procedimiento que tiene múltiples complicaciones, infecciones, inestabilidad hemodinámica, arritmias y alteraciones obviamente hidroelectrolíticas. Entonces se prefiere un manejo diferido que un manejo de inicio precoz. Esto evita las diálisis innecesarias y permite una recuperación espontánea de la función renal. Siguiente. Esto fue una gráfica que explica lo mismo que les estaba explicando antes. Entonces, siguiente. Acá está, pues cuando se indica... Sí, no, la anterior puede ser. Lo explico un momentico. Entonces, si tiene una complicación urgente, una urgencia dialítica, va para diálisis. Si no, esperamos, líquidos, manejo conservador, reanimación, optimizamos el perfil hemodinámico, medimos el gasto cardíaco, el volumen, evitamos agresiones renales, discontinuamos fármacos nefrotóxicos. Y si surge una urgencia dialítica, lo mandamos de una. Si no, esperamos y esperamos. Siempre un manejo más conservador, diferimos. ¿Cuál terapia de reemplazo renal? ¿Qué tipo de diálisis vamos a utilizar? Pues va a depender si el paciente va a estar estable o inestable. Entonces, un paciente inestable se recomienda una terapia de reemplazo renal continua, o sea, una diálisis continua, que una diálisis intermitente, como es la convencional que vemos en los pacientes de piso 7, que están en medicina interna ya dialíticos. También se recomienda diálisis peritoneal únicamente en pacientes pediátricos o que estén críticos completamente inestables. Y pacientes también, evidencia menor, se puede también la terapia de reemplazo renal prolongada para pacientes inestables. ¿Cuál es la diferencia entre intermitente convencional y intermitente prolongada? Pues la duración. Esta es más lenta, 3 a 4 horas va a demorar. Mientras que esta es más prolongada, 6 a 12 horas en terapia dialética. El seguimiento, ya para terminar, de un paciente que sufrió una lesión renal aguda. Entonces es muy importante tener en cuenta que la lesión renal aguda es un modelo bidireccional. Ellos proponen un modelo bidireccional que va de allí para acá. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad renal crónica puede hacerme una lesión renal aguda, o un paciente que tiene lesión renal aguda puede hacerme enfermedad renal aguda y luego una enfermedad renal crónica. Entonces es muy importante, la enfermedad renal aguda puede llevarnos a resolución, no pasa nada, el paciente no vuelve a tener ese evento, puede disminuir las tasas de filtrado, pero mayor a 60, no es enfermedad renal crónica, puede llevarnos a enfermedad renal crónica o puede llevarnos a un evento cardiovascular mayor. ¿Cuáles son los eventos cardiovasculares mayores? Infarto, ACV, exactamente. Y también nos puede llevar a la muerte. Entonces, esto es un modelo bidireccional que propone la guía. Siguiente. Entonces, el alta hospitalaria, hay que planificar el alta, quitar de los fármacos nefrotóxicos, estratificamos el riesgo de enfermedad renal crónica, educamos al paciente, al niño, y el seguimiento a la 1 a 4 semanas, con control de la presión arterial, con creatinina sérica medida, con albuminuria, y evaluar la necesidad o no de irse a nefrología. Y a los 3 meses por lesión renal aguda hay que medir la tasa de filtrado para determinar o no si está en enfermedad renal crónica. Listo. Entonces ahora, un pequeño caso clínico como para integrar toda esa poca información porque es demasiado. Entonces tenemos... ¿Quién me ayuda a leer? Eso. Paciente masculino de raza afroamericana de 40 años, deportista de alto rendimiento, suplementado con creatina, consulta a urgencias de primer nivel, por cuadro de 32 horas de evolución, consistente en dolor abdominal difuso de intensidad severa, escala visual análoga 8/10, asociado a náuseas, vómito y fiebre cuantificada en 38.9 grados centígrados. El paciente refiere a automedicación con ceftriaxona y acetaminofén, tras recomendación no médica dada por la señora de la droguería. Imagínese. Por de gastroenteritis bacteriana. La diagnosticó y todo. Wow. Ya es una crack. Wow. Al no mejorar, decide consultar. Al examen físico inicial, el abdomen dolor difuso, sin signos peritoneales claros, Blomberg negativo, McBurney negativo. Antecedentes patológicos, diabetes mellitus 1, tipo 1, e hipertensión arterial. Antecedentes farmacológicos, consumo de AINES para aliviar dolores musculares, captopril más hidroclorotiazida, ceftriaxona y paracetamol. Signos vitales, frecuencia de 90, frecuencia respiratoria de 119, temperatura 37, presión arterial 130/80 y Glasgow 15/15. Sí, imagínense. Entonces, laboratorios. Hemograma,
leucocitosis con neutrofilia, creatinina en 1.1 miligramos decilitro, glucemia en 110 miligramos decilitro. Siguiente. Ajá. Entonces se indica, el médico que le llegó al primer nivel indica iosina y ondansetron. Entonces, iosina para el dolor abdominal y ondansetron para que no me vomite. Entonces, no, escucha, y pasa, entonces, luego él lo remite. Él dice, no, yo no tengo acá ni una ecografía, no tengo ni un ataque. No, el man la hizo bien, lo remitió. Al menos lo remitió. Le pidieron estudios de imagen, le hicieron una ecografía al llegar, un apéndice, no se visualizó nada. Querían descartar la apendicitis. Lo dejó en observación, el que le llegó lo dejó en observación, eso es muy importante. Y dijo, no, espere que le hagan el ataque con contraste porque la ecografía no se dio nada del apéndice, entonces necesitamos descartar la apendicitis. Ese abdomen agudo. Mientras que estaba el paciente en observación, hizo un deterioro clínico severo, entró en hipotensión, taquicárdico, taquipnéico, alteración del estado de conciencia con desorientación, e hizo un edema de miembros inferiores y se puso oligúrico. Y la creatinina sérica pasó de 1.1 a 2.5. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso fue cuántas horas? Pongámosle... No, es que se demoró mucho el ataque, el radiólogo no estaba el técnico. Sí, no estaba esperando autorización por la EPS. Síguete. No, y tengan en cuenta, muchachos, que ese cuadro de ese paciente estaba muy camuflado porque el paciente se automedicó con ceftriaxona. Una apendicitis tratada con antibiótico obviamente no va a progresar tan rápido como una apendicitis normal. Entonces, la primera pregunta es, con base a ese deterioro clínico, impresión diagnóstica, dame 3 diagnósticos, ahí dice 2, pero dame 3. Deme uno. Hay una lesión renal aguda, listo. Otro diagnóstico. Drogas de... Vamos. Otro diagnóstico, a ver. No, pero con estos, a ver, estos 5. Nada, ¿qué puede ser? Ajá, está choqueado, entonces un choque. Un shock puede ser un shock séptico. ¿Y el shock séptico fue por qué? No, eso es lo que toca empezar a mirar. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, está bien, la lesión renal aguda y un shock, está en shock. Listo, pasemos. Entonces, ¿ustedes le solicitan creatinina sérica o cistatina C? Cistacina, ¿por qué? Sí, pero no está disponible todavía. Obvio, acá no está disponible. Es para efectos prácticos, para que ellos actualicen cuando sea... Estamos en más general. No, acá estamos en la clínica Mayo. En la Gabarra. ¿Cuándo llegará la cistatina C al Erasmus? Imagínense. No, de aquí a aquí. Cuando llegue al internado. Cuando llegue al internado. Entonces, ¿por qué pedirían la cistatina C y no la creatina? Ajá, suplemento de creatinina. Un paciente deportista de alto rendimiento, muy bien. Ajá, tenía un consumo propio. Entonces, ¿cumple criterios funcionales para decir tiene una lesión renal aguda? Sí, tiene un aumento de la creatinina mayor a 1.5 sus niveles basales. Siguiente. Entonces lo estadificamos. Estadificamos la lesión renal aguda. Siguiente. ¿Y cuál va a ser la nutrición? ¿Ustedes le darían algo? ¿Vía oral? ¿Le darían comida, líquidos? ¿Le daría vía oral? ¿Sí? Listo, ¿qué más? Pero acuérdese lo que... Pero acuérdese lo que tiene, ¿Qué tal que necesitamos una urgencia? ¿Qué? Ajá, está choqueado. Está muy inestable. ¿Y qué tal que necesitemos entrar a una laparotomía de urgencia? Toca operarlo, no le vamos a dar vía oral. Entonces, piénselo por ese lado. Pero, acá, miren que el tipo, la saturación está en 89. Eso ya te tiene que hablar de hipoperfusión distal. ¿Sí? O sea, no es tanto la tensión arterial lo que lo tiene a él en shock. Está choqueado porque tiene una saturación severa en un cuadro que inicialmente no parece nada pulmonar. Esto lo habla de ese hipoperfusión distal. Entonces, ojo con eso, la alteración de esa conciencia también es resultado de una manifestación de esa hipoperfusión. ¿Sí? Entonces tenemos que tenerlo muy, muy presente ante un paciente como este. A un paciente de este, si usted le da de comer, lo mata. Porque lo primero que hace es aspirarse. Sí. Entonces, sí, señor. Ojo con eso, pero si usted le da de comer y el tipo está hipoperfundido, ese estómago nunca va a ser capaz de digerirlo, pero usted le dé. Entonces ya Muy por importante. ahí ya automáticamente descarta la vía oral. Sí, señor. Muy importante la nutrición, entonces. ¿Listo? ¿Le darían o no antibióticos? Ya viene con antibióticos de
Sí, listo. Entonces, siguiente. A ver, sopa de Sigue. Entonces, el tipo bueno, y los líquidos. es muy importante. Siguiente. No, siguiente. Dale. Entonces, no respondió a la reanimación hídrica. Pasa. Palo, todo tranquilo. Entonces, los líquidos, se le mandan los líquidos y no responde a la reanimación hídrica. Oiga, una cosita ya, persona que está aquí, el Doc Omar, que si, por ejemplo, adaptado a este caso, como yo le inicio, estamos jugando ronda contigo, y tú me dices, bueno, ¿qué le va a hacer? Entonces yo le digo, listo, líquidos, ¿cuánto le va a poner? ¿Qué respondo yo a eso? Estamos anticipándonos. Queremos saber. A ver, acá, digamos, si uno se va a Surviving Sepsis, Sí, señor. ellos dicen hasta 10 mililitros por kilo Hora, las en primeras 3 horas. 3 Sí, señor. ¿Sí? Y el tipo lo tenemos bloqueado, confundido. Ese tipo necesita 10 horas. ¿Listo? Si yo después de esa reanimación el tipo se me mantiene hipoperfundido y se me mantiene hipotenso, paso al siguiente paso de la reanimación, que es un repaso. Porque ahora sí hice una reanimación adecuada y el tipo no responde. Ante eso, automáticamente es el inicio del vasopresor. Son 3 horas, a veces uno le queda en la cabeza si realmente 3 horas no es mucho tiempo, pero acuérdense, la guía va mucho a eso. Ellos, miren que ellos dicen, antes nosotros teníamos un concepto claro y era todo directamente a terapia dialítica lo más rápido posible. Hoy ellos dicen, oiga, espera, hay tratamiento médico. ¿Qué es lo importante? No quedarse en la inercia de no hacer. ¿Sí? Sino usted está trabajándole al paciente mientras le da chance al cuerpo de que en la lesión aguda ese tipo se pueda recuperar. ¿Sí? Ese riñón tenga la capacidad de recuperarse. Recuerde que aquí no hay alteración estructural aún. Como no hay alteración estructural aún, no hay fibrosis. Si no hay fibrosis, hay capacidad de resolver lo que está generando el daño. Exactamente, muy bien. Es importante eso. Entonces, bueno, siguiente. Entonces, si no respondió a reanimación hídrica, ya sabemos que está en shock, vasopresores. ¿Cuáles son las metas de presión arterial de ese paciente? Paciente joven, con lesión renal agua establecida, ¿sí? Estado crítico, mayor de 65. ¿Listo? Si los líquidos, si respondió a los líquidos, siguiente. Entonces, respondió a los líquidos, imagínense que no necesitó soporte vasopresor. Vamos a suspenderle los... Pasa todo. Y respondió a los líquidos y va a una laparotomía exploratoria. Se autorizó la APS ya el cirujano dijo, le vamos a meter cuchillo. Suspendamos Gillecas, ¿sí o no? Antes de la cirugía. No, muy bien, ya aprendieron. Siguiente, en la laparotomía exploratoria, ¿qué demostró? ¿Qué vio el cirujano? Siguiente. Se dio cuenta de que era un apéndice pociliar. Era un dolor abdominal muy difuso y aparte él se automedicó, el cuadro estaba camuflado, o sea, todo. Entonces, pregunta, ¿qué era el diagnóstico? Una lesión renal aguda, un shock séptico y con apendicitis y shock séptico por translocación bacteriana. Se solicita cistatina C, se determina el estadio de la lesión renal aguda, se dan cuenta que la cistatina C está mayor de 2 veces el valor basal, lesión renal aguda estadio 2. No se le da nada vía oral, se le da antibióticos de amplio espectro porque dan cuenta, pues perciben que está en shock séptico y controlan un poquito el foco. Lactato de Ringer, como dice el doctor, 30 mililitros kilogramos en las primeras 3 horas. Inestabilidad hemodinámica y se lleva a la laparotomía exploratoria. Si no hay estabilidad hemodinámica, sigue inestable, ¿cómo la vamos a llevar a una laparotomía? Pues no, y hace una hipercalemia, pues lo llevamos a una diálisis. Aunque eso está bien, lo llevamos a diálisis solo por la hipercalemia, ¿ustedes qué dicen? Ajá, tiene que ser refractario el manejo médico. Sí, entonces primero estabilizamos la membrana con glucolato de calcio, diuréticos de asa, vamos mirando todo, ¿listo? Y obviamente se suspenden los fármacos nefrotóxicos, se optimiza el volumen de perfusión y se hace un monitoreo hemodinámico continuo de ese paciente. Siguiente. Entonces, terminamos. Les dejo esta bonita frase que dice: lo que eres no se define por lo que estás dispuesto, lo que eres se define por lo que estás dispuesto a luchar. Entonces, siempre luchen por sus sueños, luchen por todo. Nuestras luchas pues van a determinar nuestro éxito. Los problemas de nuestra vida son los que van a determinar qué tan lejos vamos a llegar. Asuman los riesgos, asuman las luchas y sean exitosos, muchachos. Cuiden su riñón. Tome una foto. Hay una foto aquí.